Buenas noches, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por acompañarnos con nosotros. Violeta, buenas noches. ¿Qué tal, Macario? Buenas noches. Una de las primeras necesidades del hombre es la alimentación, y la alimentación estará en riesgo su disponibilidad en los próximos años por los cambios climáticos que van a repercutir mucho en las actividades productivas del medio rural. Así es, uno de los fenómenos que hemos escuchado, sobre todo en estos últimos meses, es precisamente el cambio climático. Pero ¿sabe usted en qué nos puede afectar? No solamente son las temperaturas, esto finalmente va a incidir en la agricultura, en los alimentos, en el encarecimiento de los productos. Vamos a ver qué nos comentan diversos actores de este tema, y también le adelantamos, bueno, que lo vamos a ver en dos bloques, uno esta semana y el siguiente la próxima semana, dada la importancia del tema. Bueno, no solamente el aspecto de cambio climático, en absoluto estamos parados en el campo. El campo hoy es un desastre. El cambio climático es un factor determinante en la cuestión de la producción y la productividad del campo. Nos debe preocupar, ¿por qué? Porque ahí es donde tenemos que tener la prevención, porque va a haber muchas contingencias en la cuestión, no solamente en el aspecto productivo, sino en cuanto también en la cuestión de miles de familias que van a ser desafortunadamente afectadas por la cuestión de las avenidas de los ríos, los desbordes de los ríos, ¿verdad? O la cuestión de las granizadas, porque en el campo cuando llueve graniza, se hace siempre. A la cuestión de recursos de Fonden, y les damos se les apoya con unas minitas de cartón, unas despensas, y con eso aliviamos el problema, cuando el problema es de fondo, realizar las obras, las macroobras que hablábamos hace un momento. Todavía muchos de nuestros agricultores se conducen con las reglas empíricas que antes por lo menos se tenían como más fijas, las cabañuelas, la forma de ir midiendo el tiempo al inicio del año. Hoy cualquier agricultor tradicional reconoce que ya no es igual, que las aguas empiezan a veces antes, a veces después, de manera intermitente. Hace cuestión de una semana en la zona norte del estado nos cayó una helada ya. Quizás de manera científica no sabremos contestar si es debido al calentamiento global o a cualquier otro fenómeno de inversión térmica producida por los avances tecnológicos en el mundo. Pero sí, de manera empírica y diaria se vive hoy en el campo un cambio climático que está afectando. Sí, por lo menos la CNC hoy está tratando de incluir en las negociaciones con los programas gubernamentales a los que tenemos acceso mayores coberturas a las primas de los seguros por inundaciones o por cualquier otra inclemencia climatológica. Y luego además pues tratando de llevar cursos de capacitación a los propios campesinos para decirles qué pueden hacer ante eventualidades climáticas como estas. Pero la cobertura todavía sigue siendo mínima y afecta a los propios campesinos, que no tendrán una producción que vender, y más a los consumidores en las ciudades, quienes verán elevados los precios de sus alimentos. Esto por cuanto al cambio climático. El cambio climático, primero hay que entender que es un fenómeno del planeta. O sea, no es un fenómeno particular de un estado, de una región o de un país. El gobierno acaba de presentar el Plan Nacional de Desarrollo. Todavía no está claro lo que sería el programa particular para contribuir a la reducción del cambio climático. Y debe de tender a varias vertientes, hacia el compromiso de las partes industriales de reducir su aportación a la cuestión de los gases invernadero, con tecnología más actualizada, con sistemas más integrados de manejo de energía. En el caso de la agricultura, una agricultura más sustentable. Muchos de los insumos que usamos en la agricultura afectan porque van deteriorando la calidad de la tierra, propiciando la erosión, avanzando en la desforestación, y esto nos lleva hasta la parte agropecuaria en lo particular. Afecta la producción de alimentos porque se hace más alterable el comportamiento de la precipitación, el comportamiento de las temperaturas, y nos puede llevar a fenómenos extremos, exceso de sequías o exceso de lluvias. Esto en que no es un fenómeno brusco, pero hay que ir amortiguándolo, trabajando para que lo que nosotros aportamos como país
para alterar el clima tenemos que irlo reduciendo. Yo rechazo que no haya planes y programas en el Estado de México. Sí los hay y están contenidos en el plan de desarrollo. Uno de ellos es consolidar más las zonas forestales. Bueno, sí hay un diagnóstico científico como tal, no hay. Estamos nosotros esperando que este año concluya el censo agropecuario, pero a veces decimos que el Estado de México cada vez tiene menos tierra por el crecimiento urbano, cada vez tiene menos brazos, porque al no haber estímulos en precio de los productos agropecuarios, la gente termina por irse a Estados Unidos, y en el pasado sexenio del presidente Fox lo vivimos dramáticamente, y tenemos menos agua, porque a más población menos agua. Entonces nosotros aspiramos a tener más inversión en el campo, por lo menos para mantener el valor estatal de la producción. Yo rechazo que no haya planes y programas en el Estado de México. Sí los hay y están contenidos en el plan de desarrollo. Uno de ellos es consolidar más las zonas forestales. Por otro lado, en breve estaremos nosotros entregando maquinaria para amortiguar los efectos del cambio climático, sobre todo en el río Lerma. Tiene razón el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería en el sentido de que el cambio climático viene de miles de años tal vez, pero esto precisamente evidencia que hemos descuidado muchísimo, que llegamos a lo que estamos actualmente porque no hubo medidas preventivas y parece que no hay todavía. Y las afectaciones han sido muy graves, lo vemos ahora con estos cambios de clima, de temperaturas que están afectando los ciclos productivos. Ahora está repercutiendo en lo que es vital, como es la producción de alimentos de origen rural. Es decir, si se alteran los ciclos de la agricultura, no habrá alimento suficiente para alimentar a todo el mundo, ¿no? Sí, evidentemente, si no están llegando las lluvias como debieran, si hay inundaciones, si hay granizadas, si hay heladas, se pierden cosechas, esto nos lleva al encarecimiento de los productos y se afecta a todos, tanto a los campesinos como a los consumidores, es decir, a toda la población. Se combinan dos cosas: por una parte el crecimiento incontenible de la población que demanda más alimentos, y por la otra la reducción de las cosechas, que en este caso se va a traducir, como ya dijiste tú muy bien, en cuestión de encarecimiento, pero sobre todo en falta de disponibilidad, ¿no? Sí, lo que comenta el diputado federal, se requieren macroobras, no basta con los típicos mejoraditos que son los apoyos que damos por algunas temporadas que además llegan tarde, entonces menos van a servir. Es un esfuerzo, una lucha a nivel planetario y a nivel nacional, y a nosotros nos importa mucho lo que está haciendo el Estado, y en el Estado no hay todavía estrategia para enfrentar el cambio climático, que es lo más grave, ¿no? Sí, también lo que mencionaba el líder de la CNC es muy cierto. Realmente quienes tienen cobertura, o sea, es la minoría de los campesinos, prácticamente todos pierden las cosechas, tienen pérdidas enormes, y de ahí que venga finalmente este desequilibrio de compras y ventas al final ya en el mercado. El problema por lo pronto es que estén encareciéndose los seguros, por ejemplo, para las cosechas, para los cultivos agrícolas, pero más allá de eso es el hecho de que cuando no hay alimento, cuando se pierda, ya no es cuestión de dinero, es cuestión de cuestión estratégica, ¿no? Y finalmente también la importancia de comentar esto del cambio climático es porque tanto usted como nosotros somos responsables, todos estamos contribuyendo a afectarlo, al no cuidar nuestros recursos naturales, al estar contaminando. Pero ahora, antes por ignorancia no se tomaba en cuenta esto, ahora ya lo sabemos y debemos de asumir una actitud consecuente con el riesgo que se nos avecina y cuando menos contenerlo lo más que se pueda, ¿no? Algo muy cierto es lo que menciona también el diputado federal, de que está pendiente una propuesta. Todo el mundo habla sobre el cambio climático, todo el mundo se rasga las vestiduras y acepta que estamos ante un enorme problema, pero poco se hace para resolverlo. Y también lo que señalaba él tiene razón en cuanto a que los efectos del cambio climático se originan también en las actividades industriales, no solamente en la industria. Ahí se repercuten y específicamente en la producción de alimentos, pero también ocasionan la actividad fabril, ¿no? Sí, son muchísimas cuestiones las que se involucran. Todos, de hecho, estamos en medio de este problema y todos tenemos que contribuir a resolverlo. Y las autoridades, por parte de la autoridad, tienen la obligación de ir diseñando estrategias, de ir diseñando planes y programas para neutralizar esos efectos al fin de que los campesinos puedan producir los alimentos que vamos a necesitar, ¿no? Es bueno lo que señala el secretario de Desarrollo Agropecuario de plantar árboles, de entregar maquinaria, pero no basta, se requiere, tal como se mencionaba, obras importantes y a largo plazo, ¿no? Sí, una visión precisamente de largo plazo que contemple todo lo que puede ser.
empezando por un diagnóstico que no existe. Es increíble que no exista un diagnóstico preciso sobre las consecuencias y los efectos del cambio climático en la agricultura. Y una concientización para que ustedes de su casa, nosotros también, contribuyamos y evitemos que haya más contaminación. Vamos a un bloque y volvemos, ¿no? Recuerde que, bueno, este tema lo seguiremos tratando el próximo lunes.